Amados hermanos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien por la gracia de nuestro amado Dios. Amados hermanos, para esta mañana, para nuestro devocional, les traigo la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 1. Vamos a hablar del versículo 19 al versículo 20. Amén. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana a través de su palabra. ¿Qué nos dice? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. Así que, amados hermanos, vamos a orar para que sea Dios tomando control absolutamente de todo. Amén. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra que tú, amado Padre, en esta mañana nos vas a hablar a cada uno de nosotros. Te pedimos, amado Dios, que seas tú tomando control absolutamente de todo. Sé tú ministrando nuestras vidas, sé tú ministrándonos, Señor, a cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo, amado Padre, nos convenza de pecado, justicia y juicio. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda revelarnos tu verdad. Amado Dios, solamente tú conoces cómo estamos delante tuyo. Solamente tú sabes, amado Dios, cómo está nuestra vida espiritual delante tuyo. Solamente tú sabes, Señor, todo lo malo que podemos hacer, nuestras debilidades, nuestros pecados, tú lo conoces, amado Padre. Te pedimos, Señor, que en esta mañana seas tú exhortándonos y corrigiéndonos, amado Dios. Sé tú ministrándonos con tu palabra. Asimismo, derrama un poco de tu sabiduría a cada uno de nosotros, Señor, para que todo lo que tú nos vas a hablar en esta mañana se quede guardado y atesorado en nuestros corazones. Necesitamos de ti, amado Dios. Ayúdanos, Padre. Toda la gloria, toda la honra siempre será para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana a través de su palabra? Amados hermanos, Dios en esta mañana nos quiere hablar acerca de la forma en que nosotros nos expresamos o hablamos. En el versículo 19 nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Amados hermanos, nosotros tenemos que tener en cuenta algo muy importante en nuestra vida. Nosotros, amados hermanos, tenemos que tener en cuenta que las palabras son muy poderosas. Las palabras pueden dar vida, como también pueden destruir vidas. Las palabras pueden traer paz, como también pueden generar mucho conflicto. Las palabras, amados hermanos, pueden edificar, pueden traer esperanzas al ser humano, como también todo lo contrario. Las palabras pueden desanimar. Las palabras pueden decepcionar. Las palabras, amados hermanos, tienen poder. Pero ahora, amados hermanos, nosotros tenemos que tener en cuenta algo. Nosotros tenemos que autoevaluarnos, examinarnos y saber de qué forma yo puedo pecar o puedo fallar con las palabras que digo. Pregúntate y cuestiónate, amados hermanos. Las palabras que tú dices, la forma en cómo tú te expresas, ¿son palabras que realmente edifiquen? ¿Son palabras que realmente consuelen, que traigan esperanzas? ¿O qué es lo que usualmente uno puede hablar o suele hablar? ¿Qué es lo que hablamos usualmente? ¿Nos gusta mentir? ¿Nos gusta generar pleito como meter cizaña? ¿Nos gusta hablar mentiras? ¿Hipocresías? ¿Nos gusta hablar perversiones? Amados hermanos, nosotros debemos de autoanalizarnos para saber cómo nosotros es que nos expresamos y en qué momento tal vez podemos pecar con nuestras palabras. Amados hermanos, aquí justamente Dios nos habla en su palabra acerca de que tenemos que ser tardo para hablar y también tardo para airarse. ¿Por qué motivo Dios pone de ejemplo la ira con las palabras? ¿Por qué motivo? En el versículo 20 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amados hermanos, como se dice, levante la mano o dejen aquí en los comentarios: ¿quién no ha pecado
cuando has estado en un momento de amargura? ¿Quién no lo ha hecho? Y si no lo has hecho, gloria a Dios. Amén. Sigue así, hermano. Sigue controlando tus emociones. Y si es que realmente lo has hecho y has pecado a través de la ira, pues escucha esta palabra que Dios tiene para todos nosotros. Amados hermanos, cuando uno está iracundo, cuando uno está amargo, muchas veces se bloquea nuestra mente, se bloquea nuestro corazón. Y lo único que solamente deseamos es desfogar, desatar toda esa ira con esa persona que nos ha hecho renegar, sea el motivo que sea. Y muchas veces lo único que queremos es lastimarlo o lastimarla con nuestras palabras, ¿verdad? Es por eso que Dios aquí en su palabra nos dice, amados hermanos, todo hombre, cuando habla de todo hombre se refiere tanto a hombre como a mujer, sea pronto para oír, escucha atentamente, pero demórate un par de segundos. Y si tiene que ser minutos, pues entonces demórate un par de minutos antes de hablar algo. Tenemos que tener en cuenta que nuestras palabras tienen poder. Eso es lo que nosotros debemos de darnos cuenta. La palabra tiene poder. Y peor aún, si estás amargo, entonces demórate aún mucho más en hablar o en actuar. Amados hermanos, sin ir tan lejos, yo sé que en algún momento ustedes han prendido la televisión. ¿Y cuántos casos de asesinatos ha pasado? Porque han tenido problema entre parejas o simplemente por alguna ira o amargura o por alguna emoción de celos. No lo sé, hermano, o tal vez por una decepción. Muchas personas se quitan la vida por decepciones amorosas. Muchas personas van y asesinan y quitan la vida a alguien por decepciones amorosas también, o incluso también porque les deben dinero, y también por su ira, por su impotencia, también cometen cosas muy graves, ¿verdad? Nosotros en algún momento hemos prendido la tele y hemos visto eso. Eso ha salido en la noticia. ¿Y saben por qué? Porque muchas personas cuando están en la ira, están renegando, no tienen control de sus emociones, no tienen control de sus impulsos, no tienen control de lo que piensan, de lo que sienten, de las palabras y de sus acciones. Están invadidos, están siendo gobernados por la ira, por la amargura, o por la emoción de la tristeza, o por la emoción de la decepción. Y toman decisiones radicales y fatales, ¿verdad? Por eso su palabra nos dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios sabe que cuando una persona está amargo, está iracundo, la justicia de Dios no va a obrar en esa vida. Porque uno cuando está amargo, lo único que quiere es simplemente lastimar, quitarse esa ira con esa persona, sea con acciones o con palabras. Entonces Dios que dice, no, en la ira del hombre no obra mi justicia, no reina mi justicia, porque muchas personas no saben controlar sus emociones. Es por eso que Dios en su palabra también que nos dice que Él nos dio espíritu de ¿qué? De valentía, ¿verdad? De valentía. Dice que nos dio espíritu de poder. Eso quiere decir de valentía, de amor y de dominio propio. ¿Por qué motivo Dios nos dio ese espíritu de dominio propio? Justamente por esto. Para poder controlar nuestras emociones, para poder controlar nuestros pensamientos, para poder controlar nuestros sentimientos o las intenciones de nuestro corazón, para poder controlar nuestras acciones. Cada vez que pasa un pensamiento pecaminoso, rápidamente, ¿verdad? Tomas control y no permites que ese pensamiento siga divagando en tu mente. Ante algún sentimiento que también sea algo malo y desagradable para Dios, automáticamente tú estás radicando y quitando de tu corazón ese sentimiento, ¿verdad? Porque tú sabes que está mal. Y viceversa, cada vez que tu carne te pide hacer algo malo, estás teniendo el dominio propio. También estás resistiendo, ¿verdad? No vas a hacer lo que tu carne te pide, porque tú tienes dominio propio. Tu carne no te va a obligar a hacer algo. Tú eres el que controla la carne. Tu carne no te controla a ti, ¿verdad? Por eso es que Dios nos dio ese espíritu de dominio propio para poder controlar nosotros nuestras palabras, acciones, pensamientos e intenciones de nuestro corazón. Por eso, amados hermanos, nosotros debemos de darnos cuenta y de saber, porque esta es una base, amados hermanos. Esta es una base, porque cuando la palabra de Dios dice
que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y también cuando su palabra de Dios dice que con nuestras acciones tenemos que glorificar y honrar el nombre de Dios, habla en todos los aspectos, hermanos. No quiere decir que solamente nosotros honremos o adoremos a Dios con nuestra mente y con el corazón, con tus palabras y con tus acciones, ¿qué? ¿Me dejo entender? Cuando Dios habla que nosotros lo honremos, lo adoremos, le sirvamos, glorifiquemos su santo nombre, habla en todo aspecto de nuestra vida. Y muchas veces nosotros no tenemos control con nuestras palabras. Somos muy ligeros a la hora de hablar. Y lo peor de todo, ¿saben qué, amados hermanos? Es que nos perjudicamos a nosotros mismos, porque la palabra de Dios dice que con cada palabra ociosa que nosotros digamos, daremos cuenta a Dios. Toda palabra que nosotros digamos nos va a justificar, como toda palabra que nosotros digamos nos va a condenar. Eso dice su palabra de Dios, amados hermanos. En este caso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que decimos, porque la palabra tiene poder, como les digo, para dar vida o como también para destruir vidas, para traer paz, para consolar, para animar, como también todo lo contrario, para sembrar cizaña, para desanimar, para desalentar o incluso para decepcionar a alguien. Amén. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, ¿qué más nos dice acerca de la ira? Vamos a leer otro texto bíblico. Eso está, amados hermanos, en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 11. Miren qué nos dice su palabra de Dios. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Amados hermanos, nosotros debemos de comprender algo. ¿Qué significa ser necio? ¿Quién es la persona necia? Según lo que yo he indagado, amados hermanos, una persona necia es una persona ignorante, es una persona de falta de inteligencia, falta de razón. En pocas palabras, en un idioma más coloquial, más informal, es una persona tonto o tonta. Sí, hermanos. Esa es una persona necia que da rienda suelta a toda su ira. Y lo peor de todo es que da un mal testimonio de Dios. Porque todas las personas no solamente te van a juzgar a ti, también van a juzgar a Dios. Esas personas que ven en ti cómo tú das rienda suelta a toda tu ira porque alguien te provocó, porque alguien hizo algo que no te agradó y tú no tuviste control de tus emociones y diste, como se dice aquí su palabra, diste rienda suelta a toda su ira y pecaste con tus acciones, con pensamientos, corazón y con tus palabras, no solamente las personas van a juzgar de ti, sino van a hablar de Dios. Y ahí empieza lo que usualmente muchas personas dicen. Las personas que van a la iglesia son igual de hipócritas, incluso son peores que nosotros. Ellos solamente están dentro de la congregación, ahí sí se quieren, se aman y adoran a Dios, pero afuera se odian, afuera son peores que nosotros. Y más calificativos que seguramente ustedes han escuchado, ¿verdad, hermanos? Y es así, y justamente pasa por esto, porque hay personas que están en las congregaciones sirviendo a Dios, pero no cambian aún su carácter, aún no cambian su forma de vivir, su forma de actuar. Y eso no lo digo por juzgar, ni criticar ni nada, sino lo digo porque todos nosotros llegamos a la presencia de Dios con defectos, ¿verdad? Y estamos delante de Dios es porque sabemos que somos pecadores y que fallamos, y que Dios tiene que obrar y cambiar nuestra vida, ¿verdad? Pero justamente en nuestras oraciones nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría para ser más sabios a la hora de actuar, a la hora de hablar, a la hora de tener control de nuestras emociones, ¿verdad? Tal vez en algún momento hemos pecado hablando, porque mayormente muchos de nosotros pecamos de esa manera, nos gana la ira. Está bien, pecamos, ya fallamos. No hay nada, no podemos hacer nada más que pedir perdón y disculparnos, pero hecho está, no podemos retroceder el tiempo, ¿verdad? En este caso lo que nosotros debemos hacer es acercarnos a Dios y pedirle que Él nos moldee, que nos cambie, que trabaje con nuestro carácter, que trabaje con nuestra vida.
¿verdad? Eso es lo que tiene que hacer Dios con nosotros. Ahora, justamente eso es lo que habla aquí nuestro amado Dios en esta palabra. Mas el sabio al fin la sosiega. ¿Qué significa esta palabra? Sosiega. La palabra sosiega, amados hermanos, conforme he indagado, investigado, significa una persona que vive o que busca la paz, que busca la tranquilidad, que busca la calma, que haya descanso. En este caso, ¿qué podemos aprender? Que el sabio en medio de la ira buscará la paz. El sabio en medio de la amargura buscará la calma, buscará la tranquilidad. ¿Se dan cuenta? ¿Qué diferencia hay entre una persona sabia ante una persona necia? El necio se desfoga, da rienda suelta a toda su amargura. Te dice de la A hasta la Z, no le interesa nada, no le importa si da un mal testimonio, no le interesa si está dejando mal a Dios, no le interesa si se está agarrando a gritos en la calle, no le interesa si comienza a hablar groserías, no le interesa nada, hermanos. Esa es una persona necia. Una persona necia. Pero en cambio el sabio sosiega. El sabio en medio de la ira, en medio de la amargura, guarda la calma, guarda la tranquilidad, busca la paz. Muchas veces el sabio en medio de la ira, si sabe que de él no van a salir buenas palabras, no van a salir palabras que edifiquen, no van a salir palabras que tranquilicen la situación, se mantiene callado y lo mejor es que se va. Le digan lo que le digan, pero ya guardó su testimonio, ¿verdad? Ya guardó la calma. Uno hay que ser, amados hermanos, hay que ser sinceros. Si uno sabe y es consciente y dice, no, yo sé que cuando me amargo, me desconozco, por así decirlo, como se habla, de manera coloquial, de manera informal. Entonces, si tú te conoces y sabes que cuando te amargas, te desconoces, por así decirlo, y actúas y hablas cosas y haces cosas que luego te puedes arrepentir, ¿acaso lo mejor y lo más sano no es mejor retirarse del lugar? Si nada bueno vas a decir, si nada bueno vas a actuar, es mejor que no hagas nada y no digas nada. Eso es lo que hace muchas veces una persona sabia. Mantiene la calma en medio de la ira. Cuando todos se desesperan, la persona sabia tiene dominio, control propio de sus emociones, de sus palabras, de sus pensamientos y de las intenciones de su corazón. Sabe cuándo es el momento adecuado de hablar, sabe qué tono utilizar adecuado para decir algo y expresar algo, toma en consideración a la otra persona. Porque sí, hermanos, en medio de una discusión, si tú te pones a gritar de igual a igual o te comportas de igual a igual, hermano, esa discusión nunca va a parar. Pero en cambio, si una persona está discutiendo, pero tú mantienes la calma, sabes utilizar las palabras adecuadas para no ofender, simplemente para dialogar o dar tu punto de vista, sabes con qué tono decirlo, sabes en qué momento decirlo, y utilizando palabras considerando a la otra persona, hermano, esa discusión se va a acabar y se va a convertir en una conversación y va a estar normal. Guardarás la calma, tendrás paz en tu corazón. Porque, hermano, no solamente la ira, cuando uno desata y da rienda suelta a toda la ira, no solamente estás dando un mal testimonio, sino que también estás abriendo puertas en tu corazón para el odio, para el rencor y para muchos sentimientos y emociones más que no es bueno para ti. Entonces Dios te dice en esta mañana, hijo, hija, en la ira no obra mi justicia. Cuando tú te sientas iracundo o te sientas muy triste o te sientas decepcionado o cualquier emoción que puedas sentir y te abarga todo tu ser, si tú sabes que no vas a actuar bien, sé sabio, no seas necio, porque también, ¿verdad? También tenemos que hablar de la tristeza, también tenemos que hablar cuando uno está decepcionado, ¿verdad? Cuando uno está triste, muchas veces también dice cosas y palabras, tal vez no hiriendo a la otra persona, pero se lastima a sí mismo. Porque uno cuando está triste, se declara con los labios, con sus propias palabras dice, no sirvo para nada, soy así, soy aquello y soy aquello. Si uno ya sabe y el día de hoy hemos comprendido que la palabra tiene poder, no te digas eso.
No te digas eso, sino todo lo contrario. Si nosotros sabemos que la palabra tiene poder, entonces hay que decirnos, yo soy útil para la obra de Dios. Yo soy útil, yo voy a ser útil para la obra de Dios. Califícate de esa manera y no te digas todo lo contrario. Porque si Dios te llamó es justamente por eso, porque Él tiene un propósito contigo y no tienes por qué desacreditarte nada, no tienes por qué desanimarte ante comentarios de las personas, porque acuérdate y acordémonos todos, el diablo aún incluso utiliza personas para desanimarnos, para desalentarnos, para amargarnos, para quitarnos la paz. El diablo utiliza personas, así como Dios nos utiliza a nosotros, que somos instrumentos de bendición para muchas vidas. El diablo también utiliza a personas como instrumentos para quitarnos la paz. Amén. Así que, amados hermanos, que en esta mañana nos sirva de reflexión este devocional, esta palabra que Dios nos ha dado. No seamos necios. No seamos necios. Sé que muchas veces, aún incluso nos sentimos con el derecho de desfogar y dar rienda suelta a toda esta ira porque ya nos cansamos, ¿verdad? Pasó el límite. Sé que muchas veces nos sentimos en el derecho de decirle en un idioma informal y coloquial, de decirle toda su vida a esa persona, ¿verdad? Eso es lo que nosotros pensamos. Me da ganas de decirle todo, pero todo realmente cómo es. Pero no, hermanos. Así actúa una persona necia. Así actúa una persona de falta de razón, de falta de inteligencia, una persona ignorante, una persona tonto o tonta. Disculpen la palabra, pero eso significa necio. Y estamos aquí para aprender, ¿verdad? Aunque suene de repente un poco incómodo escuchar lo que significa esto, pero es así. Si no, ¿cuándo aprendemos? Tenemos que aprender lo que realmente significa lo que es necio, ¿verdad? Entonces no hay que ser una persona necia, sino hay que ser una persona sabia, que controla sus emociones, que sabe cuándo hablar, cuándo no debe de hablar, cuándo debe actuar y cuándo no debe de actuar. Una persona, cuando es sabia, sabe que tiene que honrar y glorificar el nombre de Dios con sus pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. Una persona sabia sabe en qué momento decir las palabras, con el tono adecuado, de qué forma decirlo y, como siempre, hermanos, teniendo consideración por la otra persona. Amén. Así que, amados hermanos, vamos a orar. Gracias, amado Padre, Señor, por esta bendita palabra que tú nos has hablado en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre tienes algo nuevo que enseñarnos. Y realmente gracias, Señor. Perdónanos, amado Padre, si hasta el día de hoy nosotros hemos estado actuando como una persona necia. Perdónanos, Señor. Estamos muy avergonzados delante tuyo. Y te pedimos, Padre, que por favor seas tú ayudando. Ayúdanos, amado Dios. Ayúdanos a cambiar nuestro carácter, ayúdanos a cambiar y moldear nuestra actitud, nuestra forma de ser, nuestra manera de pensar, de sentir, de hablar, de actuar. Cámbianos, Padre. Tu palabra dice que tú eres el alfarero y nosotros somos el barro. Nosotros somos barros en tus manos. Moldéanos conforme a tu voluntad, Señor. Llános una nueva criatura, una nueva persona, Señor. Una persona, un ser que glorifique y honre tu santo nombre. Ayúdanos, Padre. Gracias, Señor. Sigue dándonos cada vez más sabiduría y que todo lo que tú nos has hablado, Señor, en esta mañana se quede grabado y guardado y atesorado en nuestros corazones para ponerlo por obra, Señor. Gracias, mi Dios. Toda la gloria y honra siempre será para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano, que tengas un excelente día y recuerda que la paz de Dios y la gracia de Dios nos acompañe. Amén. Bendiciones.